Muy buenas tardes. El NFP quita poder al último argumento de Powell para defender que no habrá retirada de estímulos antes de lo previsto, al mostrar fortaleza, pulverizando previsiones en el mercado laboral en el mes de febrero, lo que añade sin duda más presión a los mercados con los rendimientos de los bonos que han saltado a máximos de sesión. Tras la escabechina de ayer del presidente de la Fed, Bank of America además lo tiene claro, la Fed se verá forzada inevitablemente a actuar para poner bajo control cuanto antes la curva del rendimiento y añade que cuando eso llegue estaremos en un mercado bajista en Wall Street. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la sesión, la última de la semana, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual. Si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Con unos futuros norteamericanos que se han girado a negativo después de ese robusto dato de empleo que acabamos de conocer en Estados Unidos en el mes de febrero y que lo que hace ha sido, después de pulverizar expectativas, añadir más tensiones a los mercados financieros y máxima presión a la Reserva Federal norteamericana, además ya a menos de 2 semanas para su próxima decisión de tipos de interés. Máxima presión para Jerome Powell ante el miedo que sigue generando en los mercados financieros un posible sobrecalentamiento de la economía y de la inflación, y a la que se añadiría también posible sobrecalentamiento en el mercado laboral. Este era el último argumento que mantenía Powell debajo del brazo para tratar de convencer a los inversores de que no habrá esa retirada de estímulos más temprana de lo esperado o esa subida de tipos de interés. Ya lo dijo la pasada semana en el Senado que pese a la aceleración de la economía, la recuperación del mercado laboral era más lenta, pero sin duda este dato le quita ese argumento al presidente de la Reserva Federal norteamericana. 379.000 empleos ha creado la economía estadounidense en el mes de febrero, muy por encima de los 182.000 esperados y frente a los 166.000 revisados al alza anteriores desde los 49.000 preliminares, lo que deja ya prácticamente olvidado casi esos 227.000 empleos que se destruyeron en el mes de diciembre y que supuso poner freno a 7 meses consecutivos, generando empleo en la economía norteamericana. La tasa de paro ha bajado además de manera inesperada, superando expectativas, se ha situado en el 6,2% frente al 6,3% anterior. Sin duda un robusto dato que sigue apuntando a una fuerte recuperación de la economía, principalmente gracias a las vacunas y a la relajación de las restricciones frente a la pandemia, pero que al mismo tiempo, como decíamos, genera temor en los mercados, entre los inversores, a que haya una retirada de estímulos monetarios por parte de la Reserva Federal y que sin duda han sido el soporte vital que han mantenido con vida a la economía y a los mercados financieros desde el estallido de la pandemia en marzo de 2020. Esto está volviendo a tensionar a los mercados financieros con los rendimientos en máximos intradía. El del bono a 10 años está superando ya el 1,61% en máximos de sesión, subiendo ya más de 3 puntos básicos intradía, más de 5 puntos básicos intradía ya, en el 1,61% se está moviendo en estos momentos. El del bono a 2 años y el de a 30 años también en máximos intradía, y la curva del rendimiento en Estados Unidos que está ya en máximos desde el año 2015, con las expectativas de inflación que siguen en máximos, en este caso desde 2008, es decir, de más de una década, desde antes de la última crisis financiera. Máxima presión para Powell, que ya ayer, en este caso, cambiaba su discurso hacia un lenguaje algo más ambiguo, admitiendo, después de conseguir convencer a los inversores de lo contrario la pasada semana, que probablemente va a haber un aumento claro de la inflación, en este caso constatando buena parte de los temores de los mercados financieros en este sentido sobre los precios. Es que apenas hace una semana, como decíamos, Powell mantenía en el Senado que llevará un largo camino de volver la inflación hacia el objetivo del 2%, al menos 3 años decía entonces, por lo que no veía necesidad al mismo tiempo de cambiar su política monetaria, es decir, de realizar ese tan temido tapering, pero la situación parece cambiar, y es que ayer terminaba por reconocer que la economía se va a acelerar de forma fuerte y también los precios por encima del objetivo, constatando los peores temores de los mercados. Trató de calmar esos miedos al mismo tiempo con el mensaje de que será solo temporal esa subida fuerte de la inflación, pero el daño ya estaba hecho y esa segunda parte no consiguió su efecto ni calar en el sentimiento. Ayer ya el S&P 500 cerraba con fuertes ventas en mínimos
mínimos de 5 semanas. De momento, como decíamos, los futuros se han girado a negativo. Vemos ligeras caídas para el S&P 500, del 0,3% ya para el Dow Jones de Industriales y del 0,5% para los futuros del Nasdaq, que están tratando de recuperar posiciones, eso sí, los del S&P 500 que se mueven a esta hora un poco más planos, pero como decíamos, con la máxima presión que está generando esa nueva tensión en los mercados de los bonos, con el rendimiento del bono a 10 años que sube ya 4,7 puntos básicos intradía, como decíamos, en el 1,61%, y con el dólar index revelando fuerte aversión al riesgo por parte de los inversores en máximos de sesión, de nuevo con fuertes subidas, más de medio punto porcentual por encima de las 92 unidades. Sin duda, máxima tensión en los mercados, con ese miedo de fondo a que la economía se acelere y en consecuencia la inflación, presionando a los bancos centrales para que se pongan en modo retirada de las políticas ultralaxas que han dado soporte a esa recuperación de la pandemia desde marzo de 2020, y todavía con los ingentes estímulos fiscales por venir en Estados Unidos, con el Senado que ayer ya daba luz verde a iniciar el debate sobre el plan de Joe Biden de 1,9 billones de dólares, que va a ser ahora enmendado en los próximos días. Va a ser recortado ese nivel de ayudas, pero probablemente va a ser suficientemente robusto y fuerte como para pensar en que va a dar otro empujón claro a la actividad económica en Estados Unidos, seguramente añadiendo también más presión a una economía que ya, sin duda, como vemos en los datos, empieza a sobrecalentarse. 379.000 empleos ha generado en el mes de febrero, un dato que ha pulverizado completamente las previsiones. En el plano geopolítico, estamos hoy pendientes también de posibles sanciones a desde Rusia a Estados Unidos, en respuesta a las últimas sanciones sobre oficiales rusos por el caso Navalny. Lo ha anunciado el ministro de Exteriores Lavrov. Y en el lado contrario, en el plano geopolítico, parece que se relajan las tensiones con la Unión Europea. Ha dicho Bruselas que quiere, mientras duren las negociaciones con Estados Unidos, que parece se van a abrir, que quiere que se suspendan las tarifas recíprocas en torno a ese conflicto que mantienen entre Boeing y Airbus, entre los dos gigantes fabricantes de aviones a ambos lados del Atlántico. Como decíamos, futuros que de momento están tratando de recuperar posiciones. Vemos tono mixto. A esta hora los del S&P han girado de nuevo a positivo después de esa caída inicial, 0,17% arriba. Los del Dow están ahora también subiendo 2 décimas, y los del Nasdaq siguen cayendo un 0,24%. Tratan de recomponerse los futuros después de esas caídas iniciales tras ese robusto dato de NFP, que al final también, lógicamente, aparte de, más allá de tensionar esos mercados de bonos, también lógicamente revelan sin duda fortaleza de la economía norteamericana en esa recuperación de la pandemia. Como decíamos, dólar index en máximos de sesión, y el petróleo de momento acompaña a la renta variable con fuertes subidas después de que ayer, inesperadamente, la OPEP y aliados decidiesen mantener intactos los recortes de la producción de cara al próximo mes de abril. El crudo americano, de hecho, está por encima de los $65 por barril por primera vez desde enero de 2020. En este caso en los 65,24, subiendo ya más de 2 puntos porcentuales intradía. En el plano corporativo, Chevron ha anunciado la adquisición de todas las acciones que aún no posee de Noble Midstream Partners. Está subiendo Chevron más de 2 puntos porcentuales, y Noble subiendo también más de un 2,5 después de este acuerdo, cuyas condiciones financieras no han trascendido y que espera cerrar en el segundo trimestre del año. Entre los resultados corporativos, la compañía cadena de tiendas de descuento Big Lots ha superado expectativas con sus ganancias, $2,59 por acción frente a los 2,50 esperados, ingresos de 1.740 millones en línea con las expectativas, ventas comparables, sin embargo, que se han quedado por debajo de las previsiones. La compañía está cayendo más de un punto porcentual en premarket. La mayorista Costco está cayendo un 2% después de decepcionar con sus ganancias trimestrales. Beneficio por acción de 2,14 frente a los 2,45 esperados. En este caso también hemos tenido los resultados de el gigante de fabricante de chips y de semiconductores Broadcom, que también está cayendo casi un 2% en premarket después de decepcionar con sus ingresos, que se han quedado por debajo de las expectativas, aunque el beneficio superaba previsiones, $6,61 frente a los 6,57 esperados. Y terminamos también con otras dos noticias. Norwegian Cruise Line, el operador de cruceros, ha ofrecido o ha anunciado una ampliación de capital, en este caso poniendo en el mercado 47,6 millones de acciones, en este caso
pues ampliación de capital que, como siempre, está diluyendo su cotización en premarket ya más de un 5%. Y por último, recomendación que está moviendo también a las acciones de Nikola, que están cayendo en premarket después de que JP Morgan haya bajado su consejo hasta neutral desde sobreponderar. Como decíamos, dato muy robusto para la economía norteamericana, el que hemos conocido hoy. Por momentos ha girado a los futuros a negativo, que están, eso sí, rebotando. Ya están los tres en positivo, también los del Nasdaq, subiendo ya un 0,3%. Los del Dow avanzan ya un 0,7% y los del S&P 500 un 0,6%. Los inversores inicialmente se han acogido a esas tensiones, sin duda, en los mercados de los bonos y esa presión máxima sobre la Reserva Federal de Estados Unidos, pero ahora, ya una vez asimilado ese golpe y esa fuerte subida en los rendimientos de los bonos, se agarran también a la fortaleza increíble que está empezando a mostrar la economía norteamericana. 379.000 empleos ha creado la economía en el mes de febrero, muy por encima, pulverizando los 182.000 esperados. Feliz sesión.